Y allí se señala de que los presuntos delitos que habían cometido estos altos funcionarios del Estado por las muertes ocurridas sería pues el delito de genocidio, el delito de homicidio, el delito de lesiones. En cuanto al delito de genocidio, yo también coincido con el ex magistrado Eloy Espinosa en que me parece un exceso. Que vamos a hablar con Catherine Ampuero, que está conectada con nosotros vía Zoom. Catherine, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Acaba de decirnos Eloy Espinosa que a él le parece que no correspondería, que es un exceso hablar de delito de genocidio. Yo no he tenido oportunidad de leer el documento de la Fiscalía, he leído solo la información que ha circulado hasta ahora en los medios. Pero ¿cuál es el sustento desde el punto de vista técnico para esta denuncia? Bueno, en principio hay que saludar esta decisión de la Fiscal de la Nación de iniciar una investigación preliminar. Debemos aclarar de que esta es la segunda investigación que está abriendo la Fiscal de la Nación en contra de la presidenta Dina Boluarte y otros ministros de Estado. La primera se hizo por las muertes que ocurrieron, lamentables por cierto, en el mes de diciembre. Y en esa investigación, además de la presidenta Dina Boluarte, está investigado el ex premier Pedro Angulo, conjuntamente con el ex ministro del Interior. Luego, recordemos que el premier fue cambiado, ahora es el señor Otárola. De igual manera, el ministro del Interior fue cambiado, ¿no? Y ahora es un señor de apellido Rojas. Luego de lo ocurrido, de estas 17 muertes que han ocurrido en Puno, la Fiscal de la Nación ha decidido iniciar una nueva investigación preliminar por estas muertes, en contra de la presidenta Dina Boluarte, en contra del premier Otárola, en contra del ministro del Interior Rojas y en contra del ministro de Defensa Sánchez, ¿no? Y allí se señala de que los presuntos delitos que habían cometido estos altos funcionarios del Estado por las muertes ocurridas sería pues el delito de genocidio, el delito de homicidio, el delito de lesiones. En cuanto al delito de genocidio, yo también coincido con el ex magistrado Eloy Espinosa en que me parece un exceso, ¿no? Pero finalmente es una investigación preliminar. En una investigación preliminar se abre por los presuntos delitos para que las cosas se investiguen. Esta no es una calificación definitiva de la conducta que se le atribuye a la presidenta y a los ministros actuales. Eso es la presunta comisión. Finalmente, lo importante aquí, como recalco, es que estos hechos se tienen que investigar. Y también saludo las primeras declaraciones de la presidenta cuando tomó conocimiento de esa decisión de la Fiscal de la Nación de estar abierta a que esto se investigue, ¿no? De colaborar con la investigación. Entonces luego vamos a tener que el Ministerio Público va a precisar finalmente cuáles son los delitos que se le está imputando a estas personas. ¿Ya? Sí, Nicolás. Sí, el tema es el siguiente, o sea, la discusión cuando ocurre en circunstancias como esta se supone que la policía no debería disparar contra los manifestantes, que hay otros mecanismos para enfrentar las protestas. Sin embargo, cuando tú declaras el estado de emergencia, autorizas la participación de las Fuerzas Armadas, es lógico, para hablar solo sobre el tema de las Fuerzas Armadas, que un militar expuesto a un conflicto social, a una protesta callejera, que incluye la posibilidad de que los miembros del ejército reciban pedradas o algún tipo de agresión por parte de los manifestantes, la reacción inevitablemente va a ser disparar, que es para lo que los soldados, los miembros de las Fuerzas Armadas han sido entrenados. Entonces no se puede pretender incorporar, ¿no es cierto?, a las Fuerzas Armadas a controlar el conflicto social sin que ocurra lo que ocurrió, ¿no? O parte de lo que ocurrió. Claro, en ese sentido, por ejemplo, cuando tú me hablas del delito de genocidio, en el delito de genocidio hay que analizar bien y ver bien cuál es la intención. O sea,
para que se configure el delito de genocidio, la presidenta Dina Boluarte y los ministros que están siendo investigados tienen que tener la intención, el objetivo de eliminar, de destruir o desaparecer a un grupo religioso, a un grupo étnico, a un grupo social. Entonces, por eso es que yo coincido con el magistrado Eloy en que este es un exceso, ¿no? Porque decir que la presidenta de la República tiene la intención y por eso ha dado una orden a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas policiales para eliminar a un grupo social, para eliminar a un grupo religioso, para eliminar a un grupo étnico, eliminar a un grupo de ciudadanos porque son de Puno, por ejemplo, o porque son de Ayacucho, o porque son de Arequipa, o porque son del sur del Perú. Eso sí me parece un exceso por parte del Ministerio Público, que finalmente, como te digo, es una investigación preliminar. Ahora, los delitos son la presunta comisión y finalmente se va a tipificar correctamente, ¿no? Claro, pero lo que sí se convierte en un tema y tenemos que ir a la pausa, Katherine, quisiera que tras ella hablemos de este tema del alcance de las responsabilidades, ¿no es cierto? Tomando incluso como referencia a lo que pasó con Manuel Merino, es decir, han muerto 45 personas, esas personas murieron porque miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía dispararon yendo más allá de las órdenes que habían recibido, excediéndose en el ejercicio de su función, o lo hicieron acatando directivas, ¿no?, que iban en ese sentido. Esa es la pregunta que tiene que responder esta investigación, porque ahí se determinará hasta qué nivel alcanza la responsabilidad. Con la respuesta a ese interrogante, por favor, quisiera que volvamos tras la pausa, Katherine. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados con la ex procuradora Katherine Ampuero para hablar sobre la denuncia o la investigación que ha abierto el Ministerio Público, que ha ampliado en realidad el Ministerio Público, porque como nos ha aclarado Katherine, es la segunda investigación para determinar las responsabilidades sobre los presuntos delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, que incluye en esta investigación a la presidenta Dina Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros actual, Alberto Otárola, a Pedro Angulo, expresidente del Consejo de Ministros, y a los ministros y exministros de Defensa y de Interior del actual gobierno de Dina Boluarte. El tema, Katherine, es el siguiente. Es decir, tú tienes dos posibilidades. Que los policías y militares hayan actuado en legítima defensa al ser agredidos y que por lo tanto no se haya configurado el delito de homicidio, o que han actuado con exceso de violencia, provocando muertes de personas que no debieron morir, donde lo que tiene que determinarse es si se actuaron por su propia iniciativa o siguiendo lo que ellos interpretaban como órdenes de los altos mandos e incluso del gobierno central. ¿Cuál es tu juicio sobre esto? Así es, Nicolás. Estas investigaciones van a tener que determinar en qué condiciones o cuáles fueron las órdenes impartidas cuando el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas colaboren, coadyuvan con la Policía Nacional del Perú para restablecer el orden dentro del país, ¿no? Especialmente en el sur del país, que ya sabemos cuáles son los departamentos en donde se han registrado estas protestas, y obviamente se han registrado también muchos actos de vandalismo, muchos actos de violencia que ha atentado contra la vida, contra la integridad de civiles, también de policías, donde se ha saqueado inmuebles, ha habido muchos daños a la propiedad pública y también privada. Pero eso tampoco, esas cosas negativas que se ha visto en las protestas, no quita que existe un clamor popular justo, legítimo, y que están ejerciendo su derecho a protestar, que es un derecho constitucional, ¿verdad? Y que también no vamos a negar que existe gente infiltrada, tanto de la minería ilegal, también del narcotráfico, y también pues personas que han estado involucradas en hechos de terrorismo, ¿cierto? Personas vinculadas al Movadef, personas que han sido sentenciadas por haber pertenecido al MRTA o Sendero Luminoso, ¿no? Entonces encontramos de todo allí. Esa investigación, como vuelvo a repetir, va a tener que
disponerse la toma de declaración de los investigados, dentro de ellos de la presidenta y todos los ministros involucrados, y se va a tener que determinar bajo qué condiciones o cuáles fueron las órdenes impartidas, qué cosa dispusieron tanto el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa y el ministro del Interior, cómo es que tanto la Policía Nacional del Perú como los miembros de las Fuerzas Armadas tenían que hacer este trabajo en conjunto para restablecer el orden. ¿Cuáles fueron las órdenes impartidas? Hemos visto imágenes muy lamentables que han pasado en algunos medios de comunicación, que se han registrado y que obviamente dan cuenta también, porque no podemos taparnos o tapar la realidad de un ejercicio abusivo de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recuerdo haber visto unas imágenes donde a una mujer la empujaban, la tiraban al piso y después comenzaron a golpear a su menor hijo que salía en defensa de la madre, o a otra persona pues que ha fallecido por impactos de bala, ¿no? Y entiendo, por lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte públicamente, que dieron la orden de no utilizar armas de fuego, en fin. Todo eso va a tener que determinar esta investigación y quién sabe también determinar o poder individualizar quiénes han sido las personas específicas, tanto de las Fuerzas Armadas o fuerzas policiales, que han cometido estos, y ya no llamemos de excesos, Nicolás, sino que han cometido el delito pues de homicidio, ¿no es cierto? Homicidio calificado probablemente por la utilización de las armas de fuego. Si se puede identificar, enhorabuena, porque aquí cuando se abre investigación, por ejemplo, por el delito de homicidio en contra de la presidenta, en contra de los ministros, estaríamos hablando de una autoría mediata, o sea que dieron la orden, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, si la investigación continúa, se puede identificar o se podría identificar a quién ejecutó, a quién le quitó la vida a esas personas y en qué circunstancias se hicieron, como para determinar que fue dentro del ejercicio racional, legítimo, ¿no?, de cumplir con sus funciones, de restablecer el orden y de protegerse, ¿no?, legítimamente, o de lo contrario fue un ejercicio abusivo que determinó o concluyó en el delito de homicidio. Ahora, podría pero una señal, Catherine, de que había, es decir, hubo una información según la cual se había producido una reunión entre los miembros del Comando Conjunto y Dina Boluarte y algunos ministros para discutir el tema de la participación de las Fuerzas Armadas para enfrentar la protesta. Y que en esa discusión uno de los temas que se puso sobre la mesa fue el qué iba a pasar si ocurría lo que ya se sabía que iba a ocurrir, que iban a haber muertos, ¿no es cierto? Porque iba a haber disparos, iba a haber muertos, y ahí es donde aparece el tema de la participación de la justicia militar, es decir, quién iba a procesar a los militares que participaran en el develamiento de las protestas. O sea, es más, la propia Dina Boluarte habla de eso en un momento en su discurso, ¿recuerdas? ¿No? Porque había sido un tema de conversación, es decir, y si se ha sido tema de conversación, ¿qué cosa significa? Que se habló en un momento de lo siguiente: ¿qué pasa si hay muertos a raíz de la intervención, que es más o menos inevitable, en las Fuerzas Armadas en una protesta social? ¿Nos va a pasar lo de siempre? ¿Que se van a pasar 30 años los militares procesados sin ningún político que tome las decisiones procesado por hechos que finalmente ellos decidieron? O sea, ahí ha habido en algún nivel de reclamo de los militares, pero a lo que voy es que yo creo que había una conciencia de que esto podía ocurrir y que era el precio que había que pagar, según algunos, ¿no? Yo coincido contigo en el sentido de que el resultado muerte de los ciudadanos es un resultado realmente previsible, ¿no? O sea, no vas a decir que no nos pusimos en ese supuesto, no lo vimos, porque ya sabemos en nuestro país cómo terminan las protestas, porque no es la primera vez en que surgen protestas como estas y vemos cuál es el resultado, ¿no es cierto? Lo vimos con el expresidente Merino, también lo vimos con el expresidente Sagasti, y también lo vimos con, ahora lo estamos viendo, y me parece que también
lo vimos con Vizcarra, Claro. ¿no? No estoy muy segura ahí. Entonces, pero, o sea, es previsible el resultado que de muerte en este tipo de protestas, y por eso que en la reunión se tocó ese tema: ¿qué va a pasar? ¿Quién nos va a procesar? ¿O cuál va a ser el fuero que finalmente va a asumir competencia cuando se dé el resultado muerte por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas o también de las fuerzas policiales, ¿verdad? Lo importante aquí es que la Fiscalía de la Nación, digamos, ha iniciado ya 2 investigaciones, y dentro de estas investigaciones se puede llegar a determinar finalmente la identidad, o poder determinar, individualizar a las personas que han podido cometer estos delitos, y para que se den las sanciones correspondientes, porque obviamente en la población no existe confianza en la justicia militar, porque todos sabemos que aquí pues también se da el famoso espíritu de cuerpo, ¿no? Y la reserva de la investigación que va a impedir que los medios de comunicación, los periodistas o los ciudadanos podamos fiscalizar esas investigaciones, porque ahí sí existe mucho espíritu de cuerpo, y eso no da confianza en los ciudadanos que realmente se va a aplicar la justicia y se va a sancionar a los responsables. Ahora, las penas son muy severas, ¿no? O sea, son 15 años, 20 años, según lesiones graves, homicidio, incluso en el genocidio. En el delito de homicidio estamos hablando entre 6 a 20 años, en el delito de homicidio. Si finalmente la Fiscalía es de la opinión al final de que también ha habido genocidio, que como vuelvo a repetir, yo lo descarto, estamos hablando de una pena también de 20 años de pena privativa de la libertad, y en las lesiones la pena es un poco menor, estamos hablando de 4 a 8 años de pena privativa de la libertad, pero si nos ponemos en el homicidio y lesiones, que son, estamos hablando pues de penas que van a superar los 20 años de pena privativa de la libertad. Qué barbaridad. En fin, eso es lo que es parte del ingrediente que vamos a tener en los próximos meses. Muchas gracias, Catherine, por atendernos, como siempre. Muy gentil. Un abrazo. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Catherine Ampuero ha estado con nosotros.